Uno de los personajes obligados para abordar los temas en materia energética es, sin duda, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. El ingeniero Javier Jiménez Espriu es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue también director de Mexicana de Aviación y subdirector comercial de Petróleos Mexicanos. Esta vasta trayectoria, esta amplia experiencia le permiten y le facultan para poder opinar respecto a la reforma energética y de manera muy interesante hace una gran diferenciación entre lo que es privatizar Pemex o lo que sería privatizar Pemex y lo que sería privatizar la renta petrolera. Es decir, la actividad energética es la que está en riesgo de privatizarse, no así la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Aquí el ingeniero Jiménez Espriu. Va a haber una privatización porque va a participar la iniciativa privada en diferentes momentos y en diferentes instancias de la industria petrolera. Se establece una confrontación. ¿Cuál es la verdad de las cosas? ¿Se va a privatizar o no se va a privatizar? Y el hecho es que es necesario aclarar, y es necesario aclarar a todo mundo, que efectivamente no se pretende privatizar Petróleos Mexicanos ni vender un tornillo de Petróleos Mexicanos. Lo que se está proponiendo es privatizar la industria petrolera. Esa es la diferencia que hay que establecer. A Petróleos Mexicanos no le van a hacer nada. Bueno, a lo mejor se le va a dar algún retoque, pero lo que se está pretendiendo es privatizar la industria petrolera. Es decir, partes de la industria petrolera, dejarlos que entren que entre la iniciativa privada o que la iniciativa privada participe en algunas actividades de Petróleos Mexicanos con contratos que, aunque no asumen propiedad específica de Petróleos Mexicanos, se quedan con parte de la renta petrolera. Entonces, lo que se está privatizando es la industria petrolera en muchas de sus partes y lo que se está privatizando, entonces, lo más importante es la renta petrolera. Cuando se dice vamos a conservar la propiedad de la nación, todo lo que se obtenga de petróleo se entregará, será de la nación, pero no se dice a cambio de qué. Cuando se dice todo se entregará al Estado, ¿quién lo va a entregar? ¿Petróleos Mexicanos o algunos otros operadores adicionalmente? La pretensión es que sean también otros operadores los que saquen el petróleo y se lo entreguen a Petróleos Mexicanos. Solamente que se lo va a entregar, como ahora los contratos incentivados o los contratos de servicios múltiples, es después de haberle quitado una parte bastante sustancial de la renta petrolera. Entonces, eso es lo que se está privatizando. Y cuando hay esta confrontación de esta realidad con lo que se plantea de que no hay privatización, y les ponemos el ejemplo de lo que sucedió en la Comisión Federal de Electricidad, se dijo exactamente lo mismo y con las mismas palabras. No se privatizará la Comisión Federal de Electricidad, no se venderá un solo tornillo de la comisión, y así ha sido. Pero hoy, la mitad de la energía eléctrica para servicio público, que es propiedad, que es área exclusiva del Estado, la mitad de la energía la producen empresas privadas que con contratos que les dan pingües ganancias, le entregan a la Comisión Federal de Electricidad la energía producida. Entonces se privatizó la generación de energía eléctrica que está definida en la Constitución como área exclusiva del Estado. Y esta diferencia es la que hay que aclarar. Tenemos que explicarle a la gente y que la gente entienda. Cuando lo entienden, me ha pasado ya en muchos auditorios, se indignan por dos cosas. Uno por lo que se está haciendo y otro por la forma en la que se está haciendo. No vale decir una cosa y estar haciendo otra. Ingeniero, para terminar de entender, es importante porque en la retórica de esta propuesta, de esta reforma energética, se habla de esta no privatización de Pemex. Entonces, entendiendo estos dos escenarios, son dos escenarios, una cosa es Pemex y sus fierros, por decirlo coloquialmente, así es, sí. Y otra cosa es privatizar la utilidad que generaría Pemex, que esa utilidad es la que va a compartir y ya no va toda para el Estado. ¿Es correcto? La utilidad, y no nada más eso, sino parte de la industria petrolera. A Pemex no le van a hacer nada, pero ¿quién va a hacer las siguientes refinerías? ¿Va a ser Petróleos Mexicanos o se pretende que sea la iniciativa privada la que intervenga
para hacer más refinerías? ¿Por qué no se han hecho las refinerías que se necesitan? ¿Por qué incluso aquella a la que se comprometió el Estado, en el gobierno en 2008, no se ha iniciado? Precisamente porque hay una tendencia a dar esto a la iniciativa privada. Pemex, el pacto lo dice, vamos a hacer que Pemex compita adecuadamente en refinación, por decir algo. ¿Compita con quién? Aquí, pues con quien se pretende invitar a participar. Estamos entonces invitando a la iniciativa privada a participar en refinación. Es la pretensión. Y esto es lo que es necesario aclarar. Eso es lo que se está proponiendo y eso es lo que se sale de lo que dice la Constitución. Y independientemente de que se salga de lo que dice la Constitución, es nocivo para Pemex. Parte de una ganancia de un negocio importante, que es de la nación, se quiere entregar a la iniciativa privada sin razón y además a contracorriente, haciendo exactamente lo contrario a lo que se está haciendo en el mundo, en todas las empresas nacionales. Las empresas nacionales están renacionalizando sus industrias petroleras y nosotros vamos a abrirla para entregarla a la iniciativa privada. No vemos por qué, porque Pemex es suficientemente rentable en todos sus órdenes, en todos sus momentos, como para que, mejorando Pemex, se necesite una reforma en Pemex. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se necesita una reforma en Pemex, pero una reforma en beneficio de la nación. ¿Qué puntos debería contemplar esta reforma y quizá ir de la mano también con una reforma fiscal para poder generar y quitarle ese peso y esta carga fiscal que tiene la paraestatal, ¿no? Claro, sí, Pemex ha sido la caja del gobierno para su gasto corriente. Eso habría que modificarlo, eso es un tema de Pemex. Pero se pueden hacer muchas cosas en Petróleos Mexicanos. Ya se han dicho en múltiples ocasiones que una de las cosas es que hay que hacer de Pemex una organización autosuficiente, autónoma, es decir, que se pueda manejar autónomamente, no que se maneje desde instancias externas, no que sea la Secretaría de Hacienda la que diga si puede invertir en una refinería o si puede invertir en un ducto. Es la entidad, la organismo, y me cuido mucho de decir empresa porque aquí hay una primera tendencia, es decir, vamos a hacer una gran empresa pública. No, es un organismo público porque está a cargo de una cuestión estratégica. Entonces, es un organismo público que hay que mejorar, que hay que limpiar de corrupción y de ineficiencia, estoy totalmente de acuerdo, pero que a pesar de esa corrupción y a pesar de esa ineficiencia, ha sido un organismo que ha sido autosuficiente para atender sus asuntos hasta donde lo dejan y pagar el 40% del gasto del Estado a través de impuestos que son enormes y que no paga ninguna entidad en ninguna parte del mundo. Entonces, hay que modificar la situación fiscal de Petróleos Mexicanos. Hay que darle autosuficiencia, hacer que sea una entidad que decida sus propias cuestiones, que obtenga sus propios créditos, que tiene elementos, tiene elementos suficientes para obtener los créditos que quiera. No solo eso, ha sido la base para obtener los créditos que necesita el Estado. ¿Qué futuro energético tiene México en caso de llegarse a aprobar esta reforma energética? Si la reforma que se plantea es una reforma que va hacia la privatización y hacia el tránsito de la renta petrolera o de una buena parte de la renta petrolera a la iniciativa privada y no a la totalidad de los mexicanos, que son quienes son los dueños de esos recursos, pues entonces no le auguro ninguna posición adecuada, como ha pasado en otras ocasiones, como ha pasado en muchas de las privatizaciones mexicanas, digamos los ferrocarriles, los bancos. Usted antes de entrar al programa me preguntaba que qué siento yo de Mexicana de Aviación, pues fue una empresa cuya privatización la llevó a desaparecer, en términos que todavía no se aclara cómo, pero en fin, si ese es el camino del país, porque estamos atendiendo a intereses que no son única y exclusivamente los intereses de la nación, pues yo no le auguro buenos futuros.